Hola de nuevo. Qué bueno que estás de regreso. Vamos a continuar con el mensaje que Dios tiene para ti. Así que toma tu Biblia y prepárate para escuchar algo que cambiará tu vida. Hermanos, ante la súplica de los leprosos, el Señor Jesús solamente se detuvo y les dijo: vayan y muéstrense con los sacerdotes. Vayan y muéstrense con los sacerdotes. Y hermanos, el Señor no dijo explícitamente: sean curados, sean sanados, como lo hizo con muchos otros, que los sanó. Incluso hay un pasaje en Mateo 8 que viene un leproso con el Señor Jesús y el Señor Jesús se acerca hasta él y lo toma del brazo. Se acerca hasta el Señor Jesús a un leproso y le toma del brazo. Pues era Cristo, no se iba a contagiar. Era Dios, era Cristo, era Señor, era todopoderoso, pero sin embargo baja hasta la pobreza nuestra, hasta nuestra actitud de maldad o de pecado, y nos abraza. Y no dice: eres un inmundo pecador, eres un perverso, no te me acerques. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando llega el hijo pródigo andrajoso, sucio, maloliente, ¿cuál es la actitud del padre? Lo recibe, lo abraza y lo besa, porque era su hijo, porque es su hijo. Eso es lo que hace el Señor Jesús con nosotros. Por eso no rechazó en ningún momento a los leprosos. Por eso no los ignoró en su necesidad o en su dolor. Solamente les dijo lo que tuvieran que hacer: presentarse con los sacerdotes. Y esto es, hermanos, porque desde el Antiguo Testamento los sacerdotes estaban capacitados para observar a una persona o las heridas o las llagas que tenían los leprosos y determinar si esa persona era leproso o no, si tenía la enfermedad de la lepra o era otra enfermedad, o estaba sano. Y por eso el Señor Jesús les manda con los sacerdotes, para que sean los sacerdotes quienes atestiguen o quienes digan si esa persona ya está sana, si ellos estaban sanos. ¿Y cuál es la actitud de los leprosos? No, pues ni siquiera nos dijo que vamos a tener la salud, ni siquiera se acercó a nosotros, no dijo ni una palabra, ni siquiera oró. Pues que vamos a estar sanados, ¿para qué vamos? Estamos todavía enfermos. Hermanos, la obediencia que debemos tener a nuestro Dios no es en base a nuestros conocimientos, o no es en base a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos o queremos. Es en base a la misericordia, al amor de Dios y a su voluntad. Habrá muchas situaciones en nuestra vida que quizás podemos decir: Señor, pues yo no entiendo, yo no sé por qué pasa esto, yo no sé por qué viene esto a mi vida, pero sí sé que tú eres Señor, pero sé que tú eres Cristo y por eso tengo fe en ti. Ellos sabían quién era Cristo y tenían fe en Él. Por eso en ningún momento tuvieron dudas, sino solamente obedecieron y se dirigieron hacia donde estaban los sacerdotes para que los vieran. Hermanos, siempre habrá en nuestra vida situaciones difíciles que tal vez no entendemos, dificultades que no entendemos. Pero el Señor tiene un propósito siempre en nuestra vida. Y si el Señor nos indica que hagamos algo, debemos hacerlo. ¿Cómo nos habla el Señor? ¿Se presenta un ángel y nos habla? ¿Cómo nos habla el Señor a la vida de cada uno de nosotros? A través de su palabra, generalmente. Y cuando vamos a su palabra, encontramos ahí la respuesta, la indicación, lo que Dios quiere que hagamos. Pero también habla a nuestra vida, a nuestra conciencia, y también utiliza personas, hermanos, que el Señor utiliza para darnos una enseñanza o para hablarnos a través del Señor. Pudiéramos imaginar, hermanos, aquel momento en donde los leprosos van caminando. La lepra se sabe que eran
que afectaba principalmente a los órganos más externos, a las manos, a los pies, a los pómulos, a la cara. Y pues es una infección generalizada, la lepra, causada por esa bacteria. Entonces su estado de salud, su estado anímico no era óptimo. Pienso cómo irían caminando, dirigiéndose hacia los sacerdotes, con las manos heridas, con las manos sangrantes, tal vez el rostro desfigurado por la piel o el músculo que habrían perdido, tal vez caminando con dificultad por haber sido afectados sus pies, sus dedos. Pero dice la Biblia que cuando ellos obedecieron, entonces Cristo hizo el milagro. Entonces el Señor les dio la sanidad. Y hermano, ¿cómo sería la sanidad? De tener las manos llagadas, de tener las manos heridas, de tener los pies ensangrentados, de tener el rostro sin piel. Y cuando fueron sanados, ¿cómo transformó la vida, el cuerpo de cada uno de ellos? ¿Recuerdan, hermanos, Naamán el sirio en el Antiguo Testamento, que estaba leproso y que fue con el profeta Eliseo por instrucción de una jovencita hebrea que le servía? Y cuando fue con el profeta solamente le mandó decir, ni siquiera lo recibió, ni siquiera salió a ver qué se le ofrecía. Nomás le dijo, díganle que vaya y se lave 7 veces en el río Jordán. Y el general sirio, un hombre importante, un hombre que se creía o que era pues importante en su país, se fue enojado diciendo, ¿cómo en mi tierra hay mejores ríos? ¿Cómo me voy a ir a meter al río Jordán? Y diciendo, ¿por qué no me recibe el profeta? Hubiera salido, hubiera levantado las manos y hecho una gran oración para sanarme. Y se regresaba molesto, y cuando sus ayudantes le dijeron, si te pidiera hacer algo más grande, ¿lo harías? Claro. Pues si te está pidiendo que vayas y te sumerjas 7 veces en el río, ¿no lo puedes hacer? Pues sí, y fue. Y podemos imaginar a aquel hombre igual leproso, con todas las heridas en sus manos, de sus pies, de su cara, sumergiéndose, y tal vez una vez, y otra vez, la 6ª vez, y la 7ª vez cuando salió. Dice la Biblia, ¿alguien recuerda que dice la Biblia cómo era la piel de aquel hombre? Como la de un niño, diáfana, fresca, flexible, sana, íntegra. Y me imagino, hermanos, que los leprosos, aquellos 10 leprosos que el Señor Jesús sanó, también estaban en las mismas condiciones. La Biblia no es específica en ese pasaje, pero creo yo, hermanos, que también su piel estuvo completamente restablecida, completamente sana. Y se vieron sus manos, y se vieron unos a otros, y las molestias de la enfermedad propia, y tal vez el dolor de cabeza, o todos los síntomas que se tienen ante una enfermedad así, en ese instante, por la misericordia de Dios, fueron quitados por el amor de Cristo, y estaban sanos. Me imagino cuánta alegría, cuánto gozo de la salud que Dios les concedió en aquella ocasión a aquellos hombres leprosos. Amados hermanos, muchos de nosotros hemos llegado al fin de este año y pudiéramos echar una mirada hacia los meses pasados, hacia los casi 12 meses que han pasado, y seguramente algunos pasamos por situaciones difíciles, tal vez golpeados por las consecuencias de nuestro propio pecado, de nuestras decisiones no de acuerdo a la voluntad de Dios, tal vez por el pecado de otros, tal vez por los problemas, tal vez desilusionados, tal vez con enfermedades.
Pero el Señor nos ha permitido llegar, hermanos, hasta este fin de este periodo, de este año que el Señor nos ha bendecido. No solamente las situaciones adversas, difíciles, o problemas o de enfermedades, sino también las bendiciones que Dios nos ha dado. Lo que Dios ha bendecido, lo que Dios ha prosperado, ha multiplicado en nuestra vida. Y pudiéramos decir que Dios nos ha bendecido. Y pudiéramos ver nuestra vida, hermanos, bendecida por el Señor. No solamente con las heridas o con las situaciones del pasado, sino con las bendiciones nuevas, renovadas, que el Señor ha dado a nuestra vida. Cuando fueron sanados, la Biblia dice que solamente uno de ellos, uno de los leprosos, regresó glorificando el nombre de nuestro Dios y se arrodilló ante el Señor Jesucristo, dándole gracias por lo que había hecho en su vida. ¿Qué tenemos nosotros que agradecer al Señor, hermanos? ¿Por qué tenemos que darle gracias al Señor? ¿Qué bendiciones ha dado a nuestra vida el Señor durante todo este periodo? Para que podamos venir con la misma actitud de este leproso. No era judío, no estaba apegado a la ley judía tal vez no había sido una persona buena, era un pecador, era un despreciado, era un samaritano, era un gentil, pero regresó glorificando a Dios. Quizás pudiéramos identificarnos nosotros con él y decir: yo no soy judío, he sido como un samaritano, como un gentil, pero la misericordia de Dios me ha alcanzado, la misericordia de Dios ha sido derramada en mi vida, que aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Y podemos regresar, hermanos, y en este fin de año podemos agradecer a Dios, glorificar a Dios, reconociendo lo que Él nos ha dado. Y si solamente en nuestra vida el Señor nos hubiera dado una sola cosa, si lo único que el Señor nos hubiera dado en esta vida fuera la salvación, sería motivo suficiente para estarle agradecido por la eternidad. Porque por ningún otro medio podríamos tener la vida eterna, solamente por el regalo que Dios nos hace a través de su Hijo Jesucristo. Arrodillemos nuestro corazón, hermanos, nuestro orgullo, o arrodillemos cualquier situación de maldad o de pecado que haya en nuestro corazón ante Dios, y acerquemos hasta nuestro Señor Jesucristo en adoración a Dios y en gratitud a lo que Él ha hecho en la vida nuestra durante este tiempo, durante este año. Quiero terminar, hermanos, invitando a que si alguien no ha recibido a Cristo, no ha creído en Él, hoy es el día de salvación. Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso, si alguien todavía no ha creído, no ha entregado su vida al Señor, hoy el Señor está hablando para que lo haga. Y quiero, hermanos, a manera de conclusión, leer un pasaje para todos nosotros. Y voy a leer en la epístola a los Filipenses, capítulo número 2. Voy a leer a partir del versículo 5. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, que dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.